Bien, gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día miércoles. Nos acompaña ya aquí en el estudio el doctor Emilio Salazar, reconocido intensivista de nuestro país. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta mañana? Bien, hemos amanecido, gracias a Dios, muy bien. Y hay un tema importante que desarrollar hoy porque es el Día Mundial del Autocuidado. Es muy importante conocer sobre el 24 de julio, el Día Mundial del Autocuidado, porque es un día que utilizamos para celebrar, promover cómo mantener nuestra salud física y mental conservada, procurando ciertos hábitos, ciertas prácticas saludables que van a llevar a que las personas a nivel individual puedan mejorar su salud, y esto se traduce a un bienestar familiar y de la sociedad en general. El autocuidado es una parte importante y le podemos llamar como la responsabilidad individual que tenemos de proteger nuestra salud. Ok, esto tiene ya años de estarse celebrando, señor, este día, conmemorando este día. Claro que sí, desde 1995 que se empezó a hablar de la teoría del autocuidado y de la importancia que esto puede tener en nuestras vidas. ¿Y a qué se refiere esto? A que realmente sí hay un papel importante en las atenciones públicas de salud y en la atención del médico y del personal de salud sobre la población, pero se ha demostrado en un estudio de la Organización Mundial de la Salud del 2015 que si las personas hacían estas prácticas de autocuidado, podían disminuir la incidencia hasta en un 75% de enfermedades como la diabetes y los infartos de miocardio, y hasta un 40% la probabilidad de que usted, mi amigo televidente, pueda desarrollar algún tipo de cáncer. Sin embargo, pareciese que a pesar de que se nos hace el llamado para cuidarnos y debería existir esta idea del autocuidado, las enfermedades crónicas están aumentando, señor. Y me imagino que es por problemas de alimentación y por desórdenes, sedentarismo, y agréguele toda una serie de factores. Definitivamente los cambios que ha traído la evolución de la sociedad, la industrialización, ha llevado a una mala alimentación que está relacionada como el pilar del inicio de todas estas enfermedades metabólicas. Hablemos de diabetes, obesidad, hipertensión arterial, insuficiencia renal. En el pasado, tener azúcar en la mesa era algo muy difícil, y fue hasta que la humanidad desarrolló el trapiche, la forma de extraer el azúcar de la caña en altas cantidades, que estamos consumiendo cantidades increíbles de azúcar, las cuales no son aptas para el consumo humano. Y aparte de esto, uno de los pilares del autocuidado es una alimentación saludable y balanceada. Y esta alimentación no es una alimentación restrictiva, sino que una persona tiene que comer de los 3 grupos alimentarios, de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, pero en cantidades moderadas. Todo lo que sea en exceso en su alimentación o que sea muy restrictivo, al final va a venir a afectar el funcionamiento del organismo. Y una dieta balanceada tiene que ser también muy rica en frutas y verduras. Y también hay unos ácidos grasos que mucha gente llega y me pregunta: doctor, aquí está mi examen, aquí está mi colesterol, y mira, hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. Pues el HDL es el colesterol bueno, porque es el que recoge las grasas y evita que formen la capa de aterosclerosis, y es el que nos protege. Pero la única fuente de ácidos grasos esenciales, que ahí va el omega 3 y todos estos omega 3, 4, 6, son la ingesta de pescado. Y la recomendación semanal de ingesta de pescado es por lo menos 3 veces por semana. Y aquí nos tenemos que enfrentar en la clínica desde la capacidad que tienen las personas de poder adquirir pescado, hasta yo he tenido pacientes que me dicen: doctor, a mí mejor déjeme una tableta porque a mí el pescado no me gusta. Pero estos ácidos grasos que están en los pescados no los produce el organismo. No hay otra forma que los podamos producir, sino que tenemos que ingerirlo a través de la ingesta de estos alimentos ricos en ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos esenciales, pescado sobre todo. Sobre todo el pescado, y también algunas semillas que tienen ácidos grasos esenciales, pero más que todo las nueces el y algunas de estas semillas. Las nueces tienen altas cantidades de ácidos grasos que nos pueden ayudar, pero el pescado es la fuente más rica de estos ácidos omega 3, y
¿Cuál es la parte del autocuidado? Bueno, que procuremos consumir esta alimentación para no tener necesidad de estar consumiendo el omega 3 en tableta y mucho menos estar consumiendo pues alimentos que nos hacen daño, como estas bebidas con alto contenido de azúcar o la comida de rápida preparación, la comida chatarra, porque esto sí es totalmente dañino en todo sentido para nuestra salud. Y si logramos cambiar nuestros hábitos, vamos a poder evitar, bueno, estar en una unidad de emergencia, en una máxima urgencia o en una unidad de cuidado intensivo atendiendo un infarto, atendiendo un derrame cerebral o cualquiera de estas crisis hipertensivas o complicaciones de la diabetes mellitus. Hablando de las comidas y las bebidas que debemos de evitar, las bebidas energizantes tampoco son recomendables, doctor. Y estas pueden llevarle a un momento peligroso a cualquiera. Definitivamente no son recomendables porque muchas de estas llevan químicos que están demostrados que son nocivos para la salud y algunas de ellas pueden producir incrementos en la frecuencia cardíaca. Y es muy común que los adolescentes tomen estas bebidas para hacer más ejercicio, para tener un mejor entrenamiento, para estudiar, pero realmente al conocer todos los hábitos de autocuidado, nos vamos a enterar de que no necesitamos realmente introducir cosas que le hagan daño a nuestro cuerpo, sino que cambiar muchos hábitos enfocados a cuidar nuestra salud. Y no es que las personas van a automedicarse ni que van a diagnosticarse por sí solos sus enfermedades, pero el autocuidado incluye también informarse adecuadamente de las enfermedades más comunes, de conocer un poquito de cuáles son los signos de alarma en general de las enfermedades, y también se habla del uso de algunos medicamentos que le pueden ayudar a las personas para mantener sus niveles de salud adecuados, pero se empieza por hábitos de salud. Y hábito es algo que usted hace repetitivamente hasta que se vuelve una costumbre o una rutina habitual. Por ejemplo, aquí estamos tomando pues un café y está con muy buen sabor, pero no le he agregado azúcar. Pero mire, hace unos años atrás, yo era el que le agregaba unas 4 sobrecitos de azúcar y lo acompañaba con una porción de pan dulce, sin darme cuenta del alto nivel o cómo el azúcar se eleva en sangre y apenas lo podemos notar, o es más, usted no va a sentir ningún cambio en su cuerpo. Sin embargo, el nivel metabólico, cuando usted ingiere altas cantidades de azúcar, hay una alteración de todas sus hormonas, de la insulina, del páncreas, y si lo hace repetitivamente, ya es un mal hábito. Entonces, hacer el hábito, yo creo que ningún paciente le puedo decir yo a un televidente, mire, ahorita que está desayunando, no le ponga nada de azúcar. Si usted le pone 4 cucharadas, puede hacer el hábito de ir disminuyendo a la mitad, por ejemplo, solo 2 por un tiempo. En el tiempo, sus papilas gustativas van a recuperarse, porque lo que hace el azúcar es que nos daña el sentido del gusto y realmente no le sentimos el sabor, y tiene que haber una desensibilización. En la medida que usted lo va haciendo todos los días, por ejemplo, el hábito de disminuir el consumo de azúcar, si se come 3 panes, comerse 1, si se comía 2 tortillas, comerse 1, lo va a hacer un hábito. El cuerpo es bien agradecido y va a aprender esta nueva conducta, y es un nuevo estilo de vida saludable que en el tiempo se va a volver un hábito y se va a traducir en una disminución de los ingresos a emergencias por complicaciones derivadas de nuestros malos estilos de salud. Fuera de ello, de que estamos acostumbrados también a cualquier tipo de bebida dejamos como último recurso siempre el agua, sin saber lo que estamos perdiéndonos. Esto es bien delicado porque el agua es una parte importante. En un adulto, del 60 al 70% de nuestro peso corporal es agua. Y nos acostumbramos, hay gente que no le gusta tomar agua.
es increíble, pero yo he recibido personas y cuántos vasos de agua toma al día. Mire, la verdad es que a mí no me gusta el agua, pero estamos en un cambio climático que más que antes, cada día las temperaturas son más elevadas. De hecho, hace unas semanas hubo un caso de una mortalidad de un niño por un incremento de la temperatura. Claro, si somos el 70% de nuestro cuerpo es agua, tenemos el cambio climático, elevaciones de la temperatura como antes no había en el país y en el mundo entero, y estamos en un trabajo extenuante, estamos bajo el sol, lo vamos en el tráfico, perdemos agua y esta es una parte importante de nuestra vida. Ahora bien, usted tiene que ingerir la cantidad suficiente de agua para que su orina sea clara. Eso es un estado de hidratación adecuada. Y la sed es bien importante, porque la sed es un síntoma. En medicina le llamamos síntoma a aquello que la persona puede sentir y le llamamos signo a algo que puedo medir. Por ejemplo, la presión arterial yo la puedo medir y tengo un número, pero la persona no va a sentir que es hipertensa o está hipotensa, pero la sed sí lo siente. Mi amigo, si usted tiene sed, usted va atrás porque la sed le está avisando que ya está deshidratado. Entonces tiene que tener una adecuada ingesta de agua antes de que aparezca la sed, tener como una rutina de estar tomando agua, y aunque eso implique que usted vaya al baño cada cierto tiempo, porque eso es la salud del riñón. Y aparte que cuando nos deshidratamos por el calor, por evaporación, porque sudamos, porque transpiramos, no solo perdemos agua, sino que perdemos electrolitos. Y aparte de tomar agua, debemos de tomar líquidos que puedan reponer estas sales en algunos casos, como incluso suero oral o agua de coco, que es lo más fisiológico. Pero tenemos una adicción a que cuando tenemos calor y tomamos sed, nos tomamos una bebida con alto contenido de azúcar. Y lo que hace esta gran carga de azúcar es generar más deshidratación y caemos en un círculo vicioso. Usted se toma una bebida que no es adecuada, le da más sed y se repite, y entonces terminamos al final del día deshidratados, con altos niveles de glucosa y con sustancias en nuestra sangre, que al final todo esto va a tener que ver con que de pronto alguien tiene una enfermedad metabólica o, en el peor de los casos, un cáncer. Exactamente. Y esos son los casos en los que uno dice, ¿por qué no me fijé antes y por qué no obré a tiempo? Claro, y el cuerpo avisa. No, parte del autocuidado es que usted conozca su cuerpo y que usted consulte a tiempo. El cuerpo es como un vehículo. Al menor ruido que le está dando, su cuerpo le está gritando que algo no está bien. De pronto usted tiene dolor abdominal y no se le quita, de pronto usted ha perdido peso, o de pronto usted está amarillo o tiene dolores de cabeza constantes. Esta parte del autocuidado implica de que cada signo, cada síntoma que usted presente requiere, primero, que usted conozca de las enfermedades, aunque sea de forma superficial, como, bueno, qué síntomas puede tener un diabético, qué síntomas va a tener un hipertenso, que ya sabemos que la hipertensión arterial no le da síntomas, y que le preste atención a sus síntomas y consulte lo antes posible, porque hay muchas enfermedades que desafortunadamente los recibimos en las emergencias o los recibimos en cuidados intensivos, y cuando sacamos la historia de cuándo comenzaron los síntomas, nos damos cuenta que llevan a veces meses o incluso años presentando signos, y que por alguna razón no había recibido un diagnóstico y un tratamiento adecuado, y ya en los cuidados intensivos pues resulta que llevamos toda la lucha en contra, porque hemos perdido tiempo valioso para detectar una enfermedad y por poder brindarle un tratamiento oportuno. Doctor, cualquiera le diría, mire, yo trato de cuidarme, tomo agua suficiente, pienso yo, estoy tomando vitaminas todos los días, suplementos, tal vez no los convenientes, pero algunos, y trato de hacer ejercicio en la medida que se puede diariamente. El tomar vitaminas también puede llevar a un estado en el que el exceso de vitaminas afecta al organismo.
Todos los medicamentos que introducimos a nuestro cuerpo tienen efectos adversos. Todo, absolutamente todo. No hay ningún medicamento que no le produzca un efecto adverso. Y muchas vitaminas, si las tomamos en exceso, podemos llegar a tener, en casos muy extremos, episodios de hipervitaminosis que también le va a dar complicaciones. Ahora bien, sí es necesario tomar a veces suplementos de estas vitaminas, pero si lográramos tener una alimentación balanceada, una alimentación saludable, no necesitaríamos la vitamina. De hecho, las vitaminas como suplemento alimenticio están plenamente indicadas en estados de necesidad, estados carenciales, es decir, personas que no tienen una adecuada ingesta de alimentos por la vía oral, por alguna condición neurológica, o personas que están luchando contra una enfermedad grave, puede ser un cáncer, o que están con una infección severa, o que tienen algún ingreso por alguna situación, un politraumatismo, por ejemplo, o un quemado que está en cuidados intensivos. Estas personas sí necesitan suplementos vitamínicos. Las personas en general medianamente sí podrían requerir tener un suplemento vitamínico en ciertas condiciones. Por ejemplo, en la tercera edad, en el embarazo, sabemos que en el embarazo es necesario un suplemento de ácido fólico y hierro, o en la menopausia. Pero en general, un adolescente, un adulto, si logra tener una dieta balanceada y si todo su tracto digestivo está bien, él va a tener un nivel de vitaminas adecuado. Y actualmente hay muchas mediciones en sangre que nos permite conocer cómo andamos con algunas vitaminas. Por ejemplo, podemos medir en sangre la vitamina D, las vitaminas del complejo B, las podemos medir también en sangre, así como los niveles de hierro. Todos estos suplementos que son de venta libre vienen a ser también parte del autocuidado. Y quiero como comentar esto, que el autocuidado incluye el acceso a ciertas medicación que le puede producir beneficio y que esto es de venta libre, pero no debemos de caer en el otro lado, que es la autoprescripción, la automedicación. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el límite es de que usted puede tener acceso a un suplemento vitamínico porque es de venta libre, pero la automedicación o el autodiagnóstico es cuando, por ejemplo, de alguna forma tenemos acceso a algún antibiótico sin que lo recete el médico, o tenemos acceso a algún medicamento que utilizamos para conciliar el sueño y no nos hemos guiado por la evaluación de un médico, pero sí es parte de nuestro autocuidado. Por ejemplo, en la tercera edad, en personas menopáusicas, tener un suplemento de vitaminas, de colágeno, de calcio. Las personas en la tercera edad, pues es un grupo especial que no puede tener una ingesta por completo adecuada. Hay cambios hormonales, el hueso pierde el calcio y tienen osteoporosis, lo que los predispone a fracturas patológicas que no deberían de ocurrir, y en ello pues es necesario un suplemento de calcio, pero sin llegar a sobrepasar las dosis de estos medicamentos, porque también podemos tener complicaciones por el exceso de estas vitaminas. Exactamente. Bien, doctor, tenemos que hacer la última pausa. Vamos a hacer en este momento para hablar un poco de aquellos males que en este momento tenemos. Y tenemos que hablar naturalmente influenza, COVID y dengue, sobre todo, que son los puntos de noticia en nuestro país. Regresamos en aproximadamente 2 minutos. Parte final de nuestro programa Frente a Frente esta mañana, día miércoles, el doctor Emilio Salazar, intensivista, nuestro invitado. Antes de pasar a los temas que le había mencionado, doctor, que habláramos un poco de la influenza, el dengue y el COVID y su afectación en este momento, sí tengo un comentario de un amigo televidente, de una amiga televidente, que dice, por favor, pregúntele al doctor. Doctor, usted mencionó que hay que ingerir semillas y nueces. ¿Las grasas de estas no incrementan el colesterol y triglicéridos? Incrementan, pero sobre todo el colesterol bueno. Entonces es un buen aporte. Es decir, siempre tenemos que tener en nuestra dieta un poquito de grasas. Tradicionalmente le decimos a las personas, mire, bájele el consumo de grasas porque estamos sobrealimentados en relación a la grasa. Pero definitivamente estas semillas son muy importantes para la salud y además dan una sensación de saciedad, una sensación de llenura, que si usted es de las personas que come mucho, puede optar por tener como un snack, como un tentempié, en lugar de una porción de postre o de pan,
utilizar una semilla porque sí llevan ácidos grasos que son importantes y sí llevan un poquito le pueden ayudar, colesterol, pero en cantidades que son benéficas para la salud y además se va a sentir llena. Exacto. No se trata de dar recetas por televisión, doctor, pero no es que me voy a comer media bolsa de 1 libra de nueces de un solo porque también me voy a enfermar. Lo recomendable creo que son, y no sé si mal recuerdo, 6, 8 o 10 semillas o nueces pequeñas y debe de quedar uno plenamente satisfecho. Con eso. Y le va a ayudar a evitar esa ansiedad por comer más. Muy bien. Casos de influenza, doctor. ¿Cómo estamos? Bueno, estas son enfermedades endémicas que andan circulando en el país y aunque sí ha habido incremento de casos de las infecciones respiratorias agudas según el informe que tenemos del boletín epidemiológico, están pues con un incremento esperado para la temporada. Es importante que tengamos como población un apego a las medidas preventivas de todas estas enfermedades y sobre todo que cuando tengamos síntomas consultemos a tiempo. Hoy por hoy estas enfermedades pueden tener síntomas muy similares que incluso los médicos más experimentados pues nos podemos ver en apuros para lograr determinar si es una influenza, por ejemplo, si es un COVID o si es un dengue. De los 3 casos, le comento, he visto algunos casos de las 3 enfermedades en las últimas semanas, así que todo esto anda circulando. Ahora, ahí viene una mezcla con lo que hablamos en el episodio anterior. El autocuidado quiere decir que si usted no tiene síntomas graves, a lo mejor no necesariamente vamos a ir a un hospital a saturar los servicios de salud. Pero estas 3 enfermedades en común, la influenza, el COVID-19 y el dengue, nos pueden producir fiebre. Y las personas por lo general consultamos al médico ya después de haber utilizado los primeros cartuchos de medicamentos y queremos bajarnos la fiebre. Una recomendación muy importante que no puedo dejar de pasar por alto es que ante la presencia del dengue no debemos bajar la fiebre con medicamentos que puedan tener como efecto secundario sangrado. Para efectos prácticos solo puede utilizar, mi querido televidente, acetaminofén en sus diferentes presentaciones y nombres, hasta demostrar que no sea dengue. Porque si usted utiliza ibuprofeno, aspirina, diclofenac, ketorolaco para disminuir la fiebre, y si es un dengue, puede estar favoreciendo a que este dengue se convierta en un dengue grave. De hecho, hace una semana recibí un paciente que había estado con fiebre, había estado con dolor de huesos y también había tenido tos. Entonces, claro, como es natural, el padre de familia dijo, como tiene tos, no es dengue. Y le había dado diclofenac para disminuir la fiebre y al 5.º día había empezado a sangrar un poquito de la nariz. Con esos datos llegó, lo evaluamos y al hacer las pruebas, porque en un caso así tiene fiebre, tiene tos, tiene dolor de huesos. Y además sangrado. Y sangrado, lo más probable era dengue, pero tuvimos que hacer todas las pruebas para COVID, para influenza, para sincitial respiratorio, para adenovirus. Y al final, las pruebas que le comento, no tenemos pruebas confirmatorias muy a la mano, sino solo pruebas sugestivas, sugerían que era un dengue. Y era un dengue grave porque también sus plaquetas habían bajado a un nivel crítico. Afortunadamente, pues él se recuperó, dejó de sangrar, pero por intentar ayudar, por intentar controlar la fiebre, había ocupado un medicamento en un caso de dengue que había presentado sangrado. Estas 3 enfermedades están presentes. El boletín epidemiológico habla de que tenemos 383 casos confirmados de dengue y que hay 4 mortalidades en menores de edad al momento en el país. Y es un trabajo espectacular que están haciendo en el combate de esta enfermedad con la fumigación, el abate, la información, pero parte del autocuidado de las personas es proteger nuestra salud, reconocer los signos tempranos, evitar la automedicación y consultar a tiempo. Exacto. Los casos van en aumento, por cierto, de dengue o de casos sospechosos de dengue, y me imagino que es todos los días que se está analizando y recibiendo pacientes. Influenza debe ser la misma situación, pero alguien mencionaba, doctor, que se ha vuelto una tendencia al alza de casos de COVID. ¿Usted ha tenido esa percepción? Sí, desafortunadamente, cuando recibimos pacientes con un perfil infeccioso,
intentamos tomar las pruebas diagnósticas para saber a qué es lo que nos hemos enfrentado. En mi práctica personal, lo que más he visto es influenza, pero sí hemos tenido unos casos de COVID y son básicamente indistinguibles clínicamente de la influenza, y es a través de las pruebas que podemos hacer la diferencia y poder brindar el tratamiento de sostén oportuno. Pero sí anda circulando COVID-19. No hemos tenido casos graves, no hemos tenido casos que requieran cuidados intensivos ni ventilación mecánica, pero estos 3 virus y otros más andan circulando en nuestro país actualmente. Muy bien, los últimos datos que presenta el Ministerio de Salud, lo va a ver usted en pantalla: casos de infección respiratoria aguda. ¿Qué podría ser qué, doctor, cuando se refiere a casos de infección respiratoria aguda? Las infecciones respiratorias agudas incluyen todo lo que genera síntomas respiratorios, es decir, puede ser desde infecciones de vía aérea superior como la faringitis, la sinusitis y también las infecciones de vía aérea inferior. Infecciones respiratorias agudas es un conglomerado muy amplio que implica todas las infecciones que le producen síntomas respiratorios desde la nariz hasta los pulmones. Por eso el número es bastante alto, pero también los casos de neumonía son un número muy importante, muy alto, muy presente, y no solo estamos enfrentándonos a neumonía por COVID y por influenza, sino que hay neumonía por otros virus y por otras bacterias también. Ok, es que se reportan, y parece ser la tendencia, porque no es que se vea un pico más elevado, 37.592 casos en la semana 28. Y nos vamos a la anterior, que es la 27, y estamos hablando, bueno, la 26, estamos hablando de 36.000 casos. Sí, definitivamente hay un montón de gente, señor. Un número importante, y hay que mencionar que estos son los casos que han acudido a un centro de salud para ¿Cuántos más no habrán llegado? Porque mucha gente que tiene síntomas leves a lo mejor no ha consultado. Por eso es importante retomar la acción y tener mucho cuidado para protegernos de no contagiarnos de estas enfermedades. Podrá ser apreciación personal mía, doctor, pero ya casi tenemos que terminar. ¿No percibe usted que por lo menos los casos de dengue van en tendencia a la baja? Habría que esperar un poco más de ver cómo está el informe de la tendencia de los casos de dengue. Afortunadamente no ha habido mayor mortalidad. Yo creo que llevamos como 2 semanas y se han emprendido acciones muy importantes, y creo que la población está siendo partícipe de todas estas acciones, también activamente eliminando el zancudo, y esperaríamos que ver las estadísticas oficiales para confirmar si esta elevación de los casos del dengue pues ya fue lo máximo y empezamos en un descenso paulatino de los casos a un nivel de seguridad. Y lamentablemente han sido niños las víctimas hasta este momento, señor. Desafortunadamente en el dengue, el dengue grave, siempre la peor parte se le lleva a los menores de edad. Y esto es por los mecanismos inmunológicos, porque un adulto como usted ya o como ha pasado por todo y tiene defensas. Tenemos defensas. O vacunas. Y los niños van conociendo el virus. De hecho, se habla que el episodio más grave de dengue puede ser el segundo, porque en el primer episodio, la primera vez que le da dengue a un niño, tiene contacto con el virus, lo conoce y produce una respuesta inmune normal. Pero en la segunda vez también lo reconoce antes, pero produce un fenómeno de una respuesta inmune ampliada o amplificada por anticuerpos, y por eso desencadena una reacción anormal. Es decir, las propias defensas del cuerpo que pretenden combatir el virus terminan atacando lo propio. Y otro factor importante también es el serotipo circulante del dengue. Por eso tenemos que seguir cuidándonos y sobre todo cuidar a nuestros niños de la picadura del zancudo. Así es. Doctor, gracias por su tiempo que nos regaló esta mañana. Muy amable. Gracias a usted y a todos los televidentes por escucharnos y permitirnos llegar hasta el interior de sus hogares. Que Dios me los bendiga. Que tenga el mejor de los miércoles. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Era el doctor Emilio Salazar. Buenos días. Le esperamos mañana jueves. Primero Dios.